espantosas, si va a hacer un boicot, si va a dejar de pagarlas, si con esto de bajar los impuestos o sacar los impuestos le va a convenir, si la oposición le parece bien. Estamos en todo eso, Axel. Mira, yo te diría que haciendo un poquito de historia de lo que viene pasando y de cuáles son las maniobras publicitarias, mediáticas, los armados del gobierno, lo primero que hay que hacer es discriminar cuál es el problema real y cuáles son las, digamos, cuestiones discursivas o elementos de confusión y distracción que agrega el macrismo. La cuestión real es que Macri en campaña dijo que no iba a subir las tarifas, llegó y planteó un aumento del 1.600%, eso por 2016, ante eso hubo una fuerte reacción popular y una muy fuerte también respuesta de la justicia, que paró el tarifazo y hasta la Corte Suprema puso criterio, todo fundado en la situación social que eso generaría, ese aumento del 1.600%. En conclusión, lo que quiso hacer el macrismo después es aplicar el aumento original en cuotas, de a poquito, y sobre todo, cuando se vio que se le venían las elecciones y que las tarifas iban a ser impagables, posponerlo hasta después de las elecciones del año pasado. Efectivamente, hoy lo que estamos recibiendo es la cuota de aumento que faltaba del programa original de Macri, que no cambió ni un centésimo por la situación. Nada le perturbó ni le hizo dudar ni lo sensibilizó, ni la situación de los jubilados, ni de los maestros, ni de los trabajadores, ni de las pymes, ni de las economías regionales. Nada, sigue con el plan original tal como tenía comprometido, evidentemente, con las empresas. Hoy estamos en ese barco llevado en esa dirección. Y efectivamente lo que ocurrió de nuevo es que cuando pasaron las elecciones y vinieron a tirar el mazazo de lo que faltaba del aumento tarifario, y la gente empezó a ver que no le iba a alcanzar para pagar. Entonces salió a la calle y hemos tenido, bueno, el ruidazo, después la marcha de las velas y los conflictos que hay en todo el país y los testimonios de la gente que ya no puede pagar cuando le entraron las primeras facturas con el nuevo aumento. Recordemos que no es el aumento final. Una parte del tarifazo se va a terminar de instrumentar en septiembre y otra parte ahora pasando a abril. Entonces, la verdad que con las tarifas, sin el aumento definitivo, todavía tenemos esas repercusiones. En concreto, me parece que a partir de que se dieron cuenta de que no estaba suficientemente macerada la opinión pública o anestesiada o resignada como para dejar que esto pasara, empezaron la maniobra. Primera maniobra, le armamos una sesión en el Congreso para votar una cosa distinta y discutirla. Bueno, frustrar esa sesión con todo este episodio bochornoso de Olmedo, que le hablaron al oído a Olmedo, lo hicieron levantar, básicamente impidieron que hubiera quórum, como pasó la otra vez cuando fue con lo de los jubilados. Segunda maniobra, impedir el quórum, después plantear que el gobierno, no solo el gobierno, sino el gobierno y su propia oposición. Entonces sale una parte de la alianza que gobierna, de Cambiemos, Carrió y los radicales, a pedir clemencia. Yo creo que en vez de clemencia le contestan con la horca, ¿no? Porque lo que tenemos después de esa reunión entre radicales y el gobierno es que las tarifas quedan igual, más el interés que le van a hacer pagar a la gente. Porque en cuotas. ¿Cómo se paga? Es como pagar la comida en cuotas. Es algo que vos todos los meses tenés que pagar, comprar. Las tarifas en cuotas es impensado, es loco. Es un escándalo. Mirá, nosotros ahora el hora 12, que era para comprarse un auto, ahora se usa para pagar la cuenta de gas de un mes, no de todo el año, digamos. Vamos a entrar en cuotas para pagar los servicios que ya usamos. Sí, es un escándalo, pero eso no sería todo, porque la hora 12 era cuota sin interés. Además vamos a tener que pagar la tarifa de aumento más el interés, que también hay que pagarlo. Y nos enteramos por el diario de hoy, porque vimos las resoluciones efectivas de esto, que esto ya estaba acordado de antes de las empresas, que no es toda la tarifa lo que se va a poder pagar en cuotas, sino solo un 25%, y creo que la tasa es 20%. Una locura. Porque el aumento salarial quieren que sea el 15%, o sea que vas a pagar a los bancos o a las energéticas, porque seguro lo van a descargar sobre los bancos, un interés mayor que tu propio salario. La verdad que es penoso, pero bueno, eso es lo que consiguieron los radicales y Carrió.
los radicales pro. Yo nunca mandaría a negociarle nada a un radical pro y a Carrió después de esto, porque capaz que te vuelven con una negociación peor que lo que tenía ya pautado, que es un poco lo que nos enteramos. Segunda maniobra, porque Macri hizo el tarifazo con Carrió, con los radicales, que lo dijo el propio ministro a la salida de la reunión, que dice, esto ya lo teníamos acordado todos con los radicales. Ahora la segunda maniobra. Primero, tratar dentro de la alianza gobernante, dejar como dividirse en dos, en gobierno y oposición. Y ahora aparece Vidal anunciando que va a dejar de cobrar impuestos sobre las tarifas. Yo agarré una boleta, la verdad que se supo que sobre gas y electricidad es el 6% de descuento sobre la tarifa final, y creo que sobre agua el 15%, si no me equivoco. Todavía no lo hemos visto porque no hay nada firmado. Conclusión, cuando nos fuimos nosotros te cobraban 150 pesos, hoy te cobran 1.500 pesos, y ahora Vidal, que deberíamos hacerle una estatua, te perdona 150, con lo cual vas a pagar 1.350, impagable. Es una limosna. Ahora, Axel... Pero mirá cómo quieren disfrazar de héroe, cómo quieren disfrazar de héroe al cómplice. Porque Vidal, Carrió y Negri son cómplices del tarifazo, son parte del tarifazo, son Macri. Ahora, el otro tema, Axel, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Yo estaba pensando, ¿no? Hay una investigación de la Universidad Nacional de Avellaneda, muy interesante, que dice el peso de los servicios públicos por país como porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Y, por ejemplo, en Argentina, en el 2015 era el 6%, en el 2016 era el 17%, en el 2017 era el 16%, y ahora en el 2018 es el 21% del salario vital y móvil y mínimo. Es una barbaridad. Mira, yo creo, Ani, que a poco, y pese a la publicidad oficial, a la complicidad de los medios de comunicación más grandes del país, bueno, pese a todo eso, me parece que en la realidad lo que vamos viendo es cuál es el proyecto de los que gobiernan hoy el país, que no es ni el que dijeron en campaña, ni el que afirmaba Macri en el spot ese que firmó. Yo creo que ni fue a Vaca Muerta, porque me parece que, no sé si lo viste, que sí, no se le movió un pelo, muy difícil, que en exteriores, en el sur, estés con viento cero, ¿no? Así que me parece que lo filmó en un estudio acá, porque con imágenes de Vaca Muerta, a ver si podía remontar algo. Pero la verdad es que lo concreto de todo esto es que el tarifazo lo vienen cosechando, lo vienen de alguna manera incubando hace algún tiempo propagandísticamente, tratando de hacerle creer a la gente que pagábamos una tarifa muy baja y que eso era escandaloso, que con eso se beneficiaban los ricos. A ver, hay 44 millones de argentinos que pagaban una tarifa baja. Los ricos, por poner entre comillas, ¿qué será? El 1%, el 2%, el 5%. O sea que la verdad que les trataron de hacer creer que eso era una política a favor de los que más tienen, lo cual es insostenible. Les trataron de hacer creer que había una crisis energética fulminante y que entonces el tarifazo nos iba a sacar de eso. Hoy, cuando uno mira los números de Macri, se produce menos petróleo y gas y energía que lo que había en 2015. O sea que si el tarifazo era para que haya más energía, no funcionó. El tarifazo era para que hubiera más inversiones de los privados. Tampoco funcionó. Las inversiones son menores y los cortes de luz lo vimos este verano. El primer verano que tuvieron fue muy benévolo, el segundo fue malo, o sea, con temperaturas muy altas, y los cortes de luz fueron mayores, aunque lo escondieron los diarios, lo escondieron los canales de tele que más se ven, ni lo pasaron, pero vimos que hubo cortes por toda la capital y la provincia, o sea que eso tampoco. Para bajar el déficit fiscal iban a hacer el tarifazo. El déficit fiscal hoy es más alto que cuando estábamos nosotros. O sea que la conclusión es que tenés más déficit, más cortes y menos energía, pero la tarifa la tenés que pagar un 1000% más alta. O sea que me parece que, a mí me hace acordar, Ani, vos te vas a acordar de Neustadt, sí, cuando hizo campaña para que todo el mundo quisiera privatizar, YPF, Entel, ¿te acordarás? El agua, bueno, se privatizó todo y estamos peor, pero todos los días había una cantinela
de que si eso estaba en manos de un gobierno a favor de la gente, era malo. Y no estoy defendiendo todo servicio público antes, pero la verdad que nosotros nacionalizamos YPF y empezó a producir más, y nunca más hubo colas en las estaciones de servicio, pero bueno, van en ese camino, que la gente pida el cadalso, que le suban las tarifas, y ahí tenemos, ahora no se pueden pagar las tarifas. Ahora, Axel, el otro tema es, ¿qué pasa? ¿Es imposible sacar el IVA, por ejemplo, de esos productos? Yo siempre pienso que los productos de primera necesidad y los servicios podrían no tener IVA. Mira, Ani, ahí hay una larga discusión porque hace a toda la estructura impositiva. Y, sinceramente, yo creo que hoy vienen con esta lógica de que hay que ajustar porque no hay recursos. Y lo único que han hecho por ahora es bajarle los impuestos a los ricos. Luego de bajar a los impuestos a los ricos, y voy a ser concreto, retenciones a las mineras, han bajado bienes personales, le han perdonado, intentado perdonarle la deuda al correo, le han perdonado la deuda a las eléctricas, o sea que por ahora le han bajado impuestos a los que más tienen, pero ya con eso solo no alcanzan los recursos. Como no alcanzan los recursos, ¿qué hacen? No le pagan a los maestros, Vidal anda cerrando escuelas, todo por la excusa de que no hay presupuesto. Entonces ahora a mí me da la impresión de que si bajan algún impuesto sobre lo que sea, van a terminar justificando el ajuste que quieren hacer y van a bajar más los gastos de salud, de educación. Para mí lo primero que hay que bajar es la ganancia de las empresas, porque la tarifa vuelve al bolsillo de las grandes empresas distribuidoras y de las energéticas. Entonces lo primero que hay que hacer es bajarle la ganancia, no los impuestos, porque si no vamos a empezar a discutir bajar un impuesto que termina desfinanciando al Estado, y que no es el centro de este problema, porque a lo sumo de impuestos acá el IVA es 20%, y hoy si bajamos 20% tampoco se pueden pagar las tarifas. Lo que hay que hacer es bajarle lo que hay que hacer es bajarle las ganancias a la empresa. ¿Y en qué se basa esto? De fondo, de un modelo de país de tarifas dolarizadas y recontra altas. Es verdad. Este es el viejo sueño de las empresas privatizadas de los 90. Lo que pasa es que cuando vinieron Néstor y Cristina, ese modelo se les acabó. Estamos volviendo a eso. 5 por 5 se multiplicó la acción de Edenor. Por 5. Porque les han prometido tarifas altas $100. Ahora, Axel, te hago otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería el rol de la oposición? Porque yo tengo la sensación de que el oficialismo los primerea. No sé cómo, pero hace ole, levanta las sesiones, no da quórum. Hay toda una técnica que están llevando a cabo que hace que la oposición quede siempre como con las patitas en el aire, quede un poquito fuera de foco. Y me parece te respondo, sí y no. A ver. En primer lugar, me parece que el gobierno se hace el distraído, no le pone la cámara en los medios que maneja, que son el 95%, pero la primera cuestión que no puede tapar con un dedo, digamos, es el enorme descontento que generan estas medidas, que, mi humilde opinión, algo del fenómeno que se ve en las canchas, en cada aglomeración de gente, lo que se ha visto con el cacerolazo, con el ruidazo, con las velas, es que me parece que una parte, y que uno, digamos, en su círculo más estrecho empieza a ver que hay mucha gente que votó Macri porque le iba a subir las jubilaciones, jubilados, ¿qué hizo? La bajó. Dijo que no iba a devaluar, devaluó. Dijo que iba a bajar la inflación, la subió. Dijo que no iba a haber tarifazo, hay tarifazo. O sea, que ese fenómeno, que si vos querés lo trató de posponer en 2017, dando crédito, haciendo obra, posponiendo el tarifazo, bueno, pero eso después de terminar las elecciones, se apagó la luz y apareció el monstruo de nuevo, ¿no? Entonces empezaron con el tarifazo, subieron la nafta, quieren paritarias en 15, bajaron las jubilaciones de nuevo. Entonces me parece que eso ya es bastante inocultable. Sobre eso, que es lo que pasa, el fenómeno que está ocurriendo a nivel de la sociedad, están los dirigentes políticos. Yo creo que para la oposición, vamos a preguntar, ¿qué tiene que hacer la oposición? Trabajar de oposición. Y sí. No, un día de oposición en los canales de tele, pero cuando van a la Cámara de Diputados
o cuando hacen sus acuerdos trabajan de oficialismo. ¿Estamos hablando por ejemplo, de un sector del masismo? Estamos hablando sí, pero ahora todo está un poco más confuso, ¿no? Yo sé que hasta 2017, hasta las elecciones, le votaron 87 leyes. Yo no hubiera votado prácticamente ninguna. Y de hecho, nuestro sector no votó prácticamente ninguna porque en buena medida, de una forma o de otra, eran medidas neoliberales. Y la verdad que no beneficiaron a nadie ni iban a beneficiar. Y así se votó el blanqueo, fondos buitres. Los que eran formalmente oposición, los que sumados a nosotros, que lo hemos sido desde el primer día realmente, bueno, pero ¿qué problema tenés? Te persiguen, viste, lo mismo que si es un oficialista, no es causal ni de detención, ni siquiera de juicio o procesamiento, para un opositor, si es, digamos, el kirchnerismo, y bueno, lo que ya conocemos, es decir, persecución judicial, persecución mediática, persecución desde el gobierno, también a ustedes, los periodistas, digamos, el que se opone no tiene ni la pauta. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, así es como está funcionando. No es la primera vez, ni es la primera vez que hay varios políticos que son cómplices de políticas neoliberales. No es la primera vez. Ahora, ponete la mano en el corazón. Sí. Para este país, con la oposición y con esta oposición, ¿hay 2019? Mira, yo no tengo duda de que en la calle, por ponerle un nombre, en la sociedad, este gobierno va a ser minoría. Este gobierno va a ser minoría. Con lo cual hay dos factores. Conseguir una expresión política que pueda representar a esa mayoría que no quiere esto. Y la segunda, conseguir que con todos los artilugios, las artimañas, el palo y la zanahoria no dividan a la oposición de forma tal de ser funcional al proyecto del gobierno, a las políticas neoliberales. Ahora, ¿qué digo yo? Que para que no dividan a la oposición, lo primero que hay que hacer es ser oposición. Cuando dicen, ¿qué queremos? La unidad. Sí, la unidad de la oposición. O sea que yo le pido a todos los dirigentes que no son oficialismo, que trabajen de oposición. Y me parece que un poco en las últimas elecciones quedó bastante bien expresado qué es lo que quería el electorado, ¿no? Porque a las posiciones ambiguas, que no estoy haciendo un juicio de valor, pero las posiciones ambiguas, eso que se puso de moda, de vamos a darle gobernabilidad, bueno, a eso no le... La Corea del Centro. Bueno, a eso no ha tenido el respaldo que se esperaba. Sí ha bastado para que las expresiones políticas opositoras no puedan tener una mayoría más contundente. Entonces yo creo que en este momento, por eso, y sin mirar para atrás y mirando un poco para adelante, porque mi intención es que cualquiera que quiera hacer oposición, que pueda hacerlo, no va a encontrar un problema de nuestro lado. Pero el problema es que hay que ejercer esa oposición todos los santos días, no en la boleta de 2019. Si nosotros... es tan cierto. Ahora, lo que también está complicado es un PJ intervenido con la figura de Barrio Nuevo. Esas son las artimañas del gobierno, ¿no? Y del sector judicial. Acá es mucho más sencillo, me parece que la receta es más simple. La sociedad, la fábrica, el colegio, la escuela, los jubilados y los dirigentes que pretendemos representar. Lo que también tendremos que mejorar, obviamente, y dar una expresión mucho más contundente, más clara, más directa, más sencilla, aunque todo el día nos estén tirando con todo. Y bueno, ahí está nuestro trabajo. Me parece que tampoco es tan complicado. Y obviamente el gobierno o los neoliberales van a intentar impedirlo, porque a medida que pierden apoyo, la única opción que les queda es impedir que se forme un frente opositor lo suficientemente potente como para dar una alternativa en que la gente confíe. Ahora, si está de un lado un día y del otro el otro, me parece que la confianza de la gente se te va a hacer más esquiva. Pero bienvenidos todos los que quieran ser oposición. Mira, hay 1000 conflictos, tenemos temas en el Parlamento, si nos juntamos todos le sacamos una ley en 10 minutos. Ojalá. Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente para la Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Ani. Chao. Una nueva aventura.